está, listo. Vamos a tener personas con dinero extra, pero que no tienen ideas. En otro cuadrante tenemos personas que tienen ideas, pero no tienen el dinero para llevarlas a cabo. En otro cuadrante tenemos personas que no tienen dinero extra y no tienen ideas. Y por el otro cuadrante, sería el cuarto tipo, serían personas que tienen dinero extra y tienen ideas. Obviamente, todas estas personas son interesantes alrededor del mundo de las finanzas, pero las más importantes, o donde el mundo de las finanzas gira, o realmente es donde está lo interesante, es cuando nos enfocamos en dos tipos de personas. O las personas que tienen dinero, pero no tienen ideas o no tienen dónde colocar ese dinero, y las personas que tienen ideas, pero no tienen los fondos para llevar a cabo sus ideas. Y ahí es donde el mundo de las finanzas realmente se vuelve interesante. Porque nosotros buscamos, o lo que las finanzas busca, como mencionaba anteriormente, es ver que todas estas ideas o estos proyectos tengan los recursos necesarios para llevarse a cabo. Entonces, ahí empiezan a interactuar las dos personas con las finanzas en medio. ¿Sí? Y la idea es hacer ese match donde las personas con dinero se lo dan a las personas con ideas lo meten a sus proyectos o a sus ideas, y esas ideas o proyectos generan flujos de efectivo que regresan de vuelta a las personas que pusieron su dinero y obviamente a las personas con las ideas. Y ese es como el ciclo que buscamos en las finanzas. Entonces vamos a ver un poquito más de cómo se estructura o cómo se ve esto de una manera más básica. Si ya le ponemos otros nombres, tenemos aquí los flujos básicos de efectivo en las finanzas. Voy a poner mi pointer aquí. Tenemos a las personas que tienen el dinero. Esas personas que tienen dinero están buscando proyectos todo el tiempo, están viendo, tratando de ver qué van a hacer. Y lo inyectan en ideas o en personas o en empresas. Estas empresas e ideas lo que hacen es meterla a proyectos. Estos proyectos deberían, o es lo que se busca, generar un flujo positivo de efectivo para que ese dinero regrese de vuelta a las personas que metieron el dinero a la empresa, ¿verdad? Ya sea en pago de dividendos, en bonos o diferentes formas. Entonces ahora cambiémosle un poquito los nombres y pongámonos un poco más a los nombres específicos, ¿verdad? Las personas que tienen dinero se le llaman inversionistas, son los que invierten en los negocios. Los inversionistas colocan el dinero en las empresas agarran el dinero de los inversionistas y lo ponen en proyectos. Proyectos me refiero a cualquier lugar donde ustedes estén asignando capital. Quiere decir, por ejemplo, muchas veces los empresarios no lo ven de esta manera, pero es importante entender que un proyecto se refiere a yo voy a comprar una panel nueva para repartir por los temas del COVID. Ese es un proyecto. O sea, meterme a invertir en una panel, estoy asignando recursos escasos a algo, quiere decir que voy a dejar de hacer otras cosas con esos recursos, con ese dinero. Entonces, ese es un proyecto, ¿verdad? En el momento que yo decido voy a mejorar mi página web, ese es un proyecto. Voy a agrandar mis oficinas, ese es un proyecto. Voy a remodelar la oficina, eso es un proyecto. Todos estos son proyectos y todos estos proyectos deberían estar evaluados porque están consumiendo capital de los inversionistas que están adentro de las empresas y que se supone que los estamos implementando para generar flujos. Esos flujos que genero, después me generan, los tengo que repartir. Lastimosamente no me puedo quedar con todo. Un pedacito se va a la SAT y no es ningún pedacito, es un pedazo relativamente grande, ¿verdad? Se van por lo menos el 25% si están en ese régimen de las utilidades, o hasta más. Y luego tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Esta lastimosamente no es una decisión muy grande que podemos tomar. Podemos buscar estrategias para optimizar que eso sea lo más bajo posible, pero realmente no es una decisión, ¿verdad? Yo tengo que pagar mis impuestos. De ahí viene el nombre, porque si fueran opcionales nadie los pagaba, ¿verdad? O sea, no los imponen. Y luego tenemos la decisión de, ok, ¿cuánto le voy a regresar a mis inversionistas en forma de dividendos o pagos de cupón o diferentes formas? ¿Y cuánto dinero voy a retener adentro de la empresa para seguir fondeando nuevos proyectos que generen nuevos flujos? Estas son decisiones que vamos a ir tomando en el proceso. Entonces, las finanzas se diparten en cuatro áreas principales. Tenemos las finanzas de inversión. Básicamente aquí es determinar el valor, riesgo y retorno de los activos financieros y tratar de optimizar un retorno máximo adentro de ese rango de riesgo para una inversión. Luego tenemos la administración financiera, que es básicamente lo que nosotros vamos a enfocar en este curso, ¿verdad? Pero se llama Fundamentos de Administración Financiera, y es asignar o mover los flujos adentro de la empresa y ver cómo vamos a hacer para entender mejor los negocios y los proyectos. Luego tenemos mercados e instituciones financieras y tenemos finanzas internacionales. Entonces, veamos un poquito más cómo se ven estas áreas metidas entre los flujos que vimos anteriormente. Entonces, las finanzas de inversión
básicamente se encargan o ven o velan por los inversionistas en dónde ellos van a colocar esos flujos y cómo los van a recibir de vuelta, ¿sí? Eso es lo que ven las finanzas de inversión. Es una forma fácil, resumida de entender dónde está funcionando cada una de las áreas de finanzas. Entonces, las áreas de inversión se enfoca principalmente en los inversionistas, cómo ellos colocan sus fondos, dónde los están invirtiendo, y una vez reciban esos retornos que se supone que van a venir, de qué forma los van a recibir, ¿verdad? ¿De qué manera hace sentido recibirlas? Si son dividendos, si son cupones de un préstamo, etcétera, etcétera. Estas slides que tienen bastante texto no los voy a leer porque realmente estos slides les queda a ustedes, los pueden leer después y creo que no están aquí para que yo les lea los slides, pero aquí está la información. Luego tenemos la administración financiera, que es donde nosotros nos vamos a enfocar, ¿verdad? Esta, ¿qué es lo que ve? Se llama finanzas corporativas o administración financiera. Van a ver que en las finanzas tenemos diferentes terminologías, al igual que en la contabilidad. Pero básicamente la administración financiera se enfoca en decidir de dónde vienen los fondos, dónde voy a conseguir mis fondos, qué tipo de inversionista estoy buscando, ya sea inversionistas privados, bancos, fondos de inversión, etcétera, etcétera, ¿verdad? De dónde va a venir la inversión. Una vez esa entra a la empresa, ¿a dónde la voy a meter? ¿Qué proyectos voy a meter? ¿Verdad? ¿Qué le voy a asignar mi capital? Y una vez esos proyectos generen flujos, ¿qué voy a hacer con esos flujos? ¿Cuánto voy a pagar de impuestos? ¿Cuánto voy a retener en la empresa? ¿Y cuánto le voy a mandar de vuelta a mis inversionistas? Eso va a ser más o menos el enfoque del curso, lo que vamos a ver en las siguientes sesiones. Pero estas son las finanzas de administración o administración financiera. Luego tenemos las instituciones financieras. Instituciones financieras las tratamos todo el tiempo. Son bancos, aseguradoras, bolsas, etcétera, etcétera. Y básicamente ellos se encargan de todas las transacciones de dinero, ¿verdad? O sea, es el medio por el que el dinero pasa del inversionista a la empresa. Es el medio por el que la empresa le devuelve los fondos al inversionista. Son los medios por donde yo pago mis impuestos o retengo y guardo mis ahorros de dentro de la empresa. Esas son las instituciones financieras. Juegan este rol, que es simplemente el de distribuir o manejar los flujos dependiendo de qué manera o qué es lo que hace sentido. Ejemplos, ¿verdad? Como les mencionaba, de instituciones financieras, están los bancos comerciales, los bancos de inversión, las aseguradoras, y hay un montón de diferentes instituciones financieras, pero todo el tiempo tratamos con ellas, especialmente cuando vemos todos estos flujos pasando de empresas o de inversionistas a proyectos, a empresas, etcétera, etcétera. Luego tenemos el área de mercados de capitales. Los mercados de capitales realmente no juegan, no se pueden ver en el flujo, pero sí juegan un rol muy importante y es a través de los cuales en Guatemala lastimosamente no tenemos mercados de capitales desarrollados, pero sí tenemos acceso a mercados de capitales internacionales. Y es donde los inversionistas buscan oportunidades para invertir su capital. Los más populares o los más comunes que se oyen son la Bolsa de Nueva York, el New York Stock Exchange, ¿verdad? Estos, para que se den una idea, y muchas personas no lo saben, estos son privados, ¿verdad? Son mercados privados. Es como decir un mercado de frutas y verduras, solo que aquí en vez de estar vendiendo frutas y verduras, están vendiendo acciones de empresas. Pero el mercado en sí, o sea, el lugar donde está sucediendo las cosas, es un edificio privado, es una empresa privada que es la que maneja las transacciones y lleva todas las acciones de las empresas. De las más populares es la Bolsa de Nueva York, que es el New York Stock Exchange, ¿verdad? También está la Bolsa de Chicago, hay bolsa en Colombia, hay bolsa en México, ahí está la Bolsa de Guatemala, pero ahí no hay capitales, más que todo tasan o mueven deuda. Está la Bolsa de Londres, hay bolsas en diferentes países del mundo, ¿verdad? Después, otro mercado, por ejemplo, es el Forex, que es el de moneda o divisas. En el Forex es donde uno puede comprar, vender, intercambiar monedas. Después tenemos los mercados de derivados, que sería la Bolsa de Nueva York, que es una de las más comunes de derivados, donde pueden jugar mercados de futuros, hay contratos futuros, swaps, etcétera, etcétera. Y el Nasdaq, que también es una bolsa, pero esta es una bolsa abierta, toda digital, ¿verdad? No tiene un lugar físico. Y las finanzas internacionales, eso lo vivimos nosotros en Guatemala todo el tiempo, realmente cubre todas las áreas de las finanzas, solo que de una manera internacional. Es decir, tengo inversionistas europeos que colocan dinero en empresas americanas y estas empresas americanas fondean proyectos en Guatemala.
¿verdad? Y después tengo que ver cómo regreso todo este dinero a las diferentes partes en sus diferentes monedas y básicamente eso son las finanzas internacionales. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar nosotros durante este curso o qué es lo que vamos a tratar de ver? Básicamente va a ser la administración financiera. Vamos a ver la estructura de capital. La estructura de capital se define en cuánta deuda y cuánto patrimonio o capital de los accionistas voy a tener. Eso se le llama estructura de capital, ¿verdad? ¿Cómo voy a financiar mi negocio? ¿Qué decisiones voy a tomar para financiar mi empresa? Vamos a ver, una vez ya tengo esos fondos, voy a asignar ese capital y qué puedo usar para asignar ese capital o si lo estoy asignando bien, cómo medir esa asignación de capital. Y luego, una vez tenemos proyectos, ven la distribución del capital. ¿Sí? Nosotros vamos a tratar, todo esto es la administración financiera, ¿verdad? Para ver todos estos temas necesitaríamos un semestre juntos para poder verlo todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer un overview de cómo medir los proyectos, básicamente. Vamos a ver cómo podemos medir si nuestro capital está siendo bien asignado y cómo podemos medir que nuestras empresas estén operando bien. La intención de este curso, como se podrán imaginar por el tiempo, es, y por la expertise de todos, nadie puede ser un todólogo. Y yo no espero que ustedes salgan de este curso sabiendo hacer exactamente todo al centavo como yo lo estoy haciendo, como lo haría alguien que es experto en finanzas. Sino que la intención del curso es que ustedes entiendan qué pedir y cómo interpretar los estados financieros y cómo ver y cómo pedir las razones financieras y los indicadores que vamos a ver. Vamos a hacer un poquito de matemática, vamos a ver un poquito de cosas en Excel, pero la intención no es de que ustedes salgan de aquí hechos unas máquinas en Excel y pudiendo hacerlo todo, sino que más bien es que ustedes entiendan los conceptos básicos detrás de dónde vienen los números para que sepan qué pedir y qué hace sentido para sus negocios. Entonces, más o menos cómo funciona la administración financiera es, yo defino una estructura de capital para mi negocio, de esa estructura de capital yo asigno el capital una vez ya lo recibí, y una vez ya lo recibí y genero flujos, tengo que ver cómo distribuyo esos flujos que generé o ese capital, ¿no? Entonces, veamos un poquito cómo afectan las finanzas a las áreas no financieras. Las finanzas desde la crisis del 2008, pues toda la vida han estado involucradas en los negocios y con el tiempo cada vez han ido cobrando más importancia, ¿verdad? En el .com se dieron cuenta de que muchos de los problemas de las empresas es de que todos estaban fascinados con el tamaño, el número de clientes que tenían las empresas y las personas estaban empezando a invertir en los negocios o invertían en estas empresas del Internet porque tengo, no sé, millones de suscriptores, tengo millones de personas que pasan por mi página, pero realmente no estaban generando flujos y eso fue lo que causó la crisis del 2000, de 2001. Y es de que las personas estaban apostándole a, ay, qué lindo, tengo miles de millones de personas que pasan por mi página, pero no están generando ni un centavo. Entonces ahí empiezan a levantar banderas rojas de, bueno, hay que poner más atención a la generación de flujos, a los números de las empresas, no simplemente si realmente tienen o no tienen, o sea, no si tienen visitas, pero si realmente tienen clientes y si esos clientes están generando flujos. Luego empezamos a tenemos otra crisis como la del 2008, que es otra crisis causada por falta de conocimiento financiero, ¿verdad? Las personas en su avaricia por generar retornos empiezan a invertir en cosas que no entienden y otra vez sale regulación y cada vez empezamos a ver cómo más las finanzas empiezan a cobrar aún más importancia dentro de los negocios. Y aún así, yo se lo digo a todos los alumnos en la universidad, es lastimosamente, les guste o no les guste la contabilidad y las finanzas, están en todos lados. Y si no las van a ver en su negocio, las van a tener que ver en su casa, las van a tener que ver con la familia, en algún lado les van a aparecer las finanzas, pero lastimosamente no podemos correr ni escondernos de ellas y lo más importante es que aprendamos a por lo menos interpretar y hablar el idioma. Entonces, ¿cómo afecta las finanzas a la administración? Pues obviamente la administración toma decisiones estratégicas hacia dónde quieren que vaya el negocio, pero a mí de nada me sirve ponerme una meta a 10 años de dónde quiero estar si no tengo un plan para llegar a ella, ¿verdad? O sea, una meta sin un plan simplemente se vuelve un deseo. Y lo que ayuda a las finanzas es asegurarse que todas esas metas tengan un plan no solo estratégico, sino que ver que la empresa tenga los recursos para poder cumplir esas metas que me estoy planteando. Pues en el área de mercadeo cada vez se vuelve más importante las finanzas. En el pasado,
las empresas simplemente decían, bueno, le vamos a asignar un porcentaje de lo que yo vendo a mis esfuerzos de marketing y simplemente le ponían el presupuesto y se lo asignaban y ahí vámonos, ¿verdad? Y entonces los departamentos de marketing eran una bonanza donde simplemente agarraban los fondos que recibían y se los gastaban a como a ellos les gustaba, pero realmente nadie los estaba midiendo. Con la salida de los medios digitales de mercadeo, las métricas y la información y todo lo que se puede obtener de las campañas de marketing es impresionante. Entonces, ¿qué fue lo primero que saltó? Bueno, empecemos a medir esos rendimientos. O sea, yo estoy invirtiendo capital, si se recuerdan de los flujos, estoy asignando recursos escasos a un proyecto de mercadeo. Entonces, yo quiero medir esa rentabilidad. O sea, estoy recibiendo los recursos, estoy recibiendo los retornos que yo debería estar recibiendo de esa inversión que estoy haciendo, o podría asignar esos recursos a otras áreas donde me están rentabilizando más, ¿verdad? Entonces, con la salida de los medios digitales, las finanzas en el área mercadeo pues empiezan a cobrar mucho más fuerza. Luego, en el área contable, con todos los problemas que han tenido en las diferentes crisis en Estados Unidos o las crisis de las bolsas, se han dado cuenta, o los contadores es muy importante que ellos entiendan de que los números que ellos operan no son simplemente para pagar impuestos, ¿sí? La contabilidad no es solo fiscal. La contabilidad sirve para tomar decisiones y los administradores deberían de estar viendo estos números. Y los contadores deben que entender de que para poder tomar decisiones, esos estados contables tienen que pasar por un proceso de finanzas. Como a mí me gusta explicarlo esto un poquito, es la contabilidad es el idioma de las finanzas. Es como decir, yo quiero hacer una clase de literatura en español, primero tengo que aprender español. ¿Sí? Si yo no sé español, no puedo tomar una clase de literatura en español y no puedo aprender a interpretar el idioma español. Es lo mismo con los números o las empresas. La contabilidad es el idioma. Yo tengo que hablar el idioma para poder hacer un análisis financiero. Entonces, obviamente, vamos a empezar nosotros con un refresh de contabilidad, pues tenemos que estar todos hablando el mismo idioma para poder analizar el idioma que estamos viendo. En este caso, la contabilidad también tiene que entender. Nosotros damos muchas capacitaciones a departamentos contables porque es importante que ellos entiendan qué es lo que busca el otro lado de la moneda de los datos que ellos generan, ¿verdad? Que no es simplemente algo fiscal. Y luego en el área de sistemas de información, en el área de informática, son sumamente importantes también las finanzas, porque cada vez, y a mí me pasa todo el tiempo, sale un nuevo software y digo yo, ala, qué chilero, yo quiero ese nuevo software, hace todo esto, hace todo aquello, y son miles de dólares en software que uno invierte y al final de cuentas recibí un retorno sobre esa inversión, pude haber asignado esos recursos mejor en otro lugar, ¿verdad? Entonces, obviamente todo este tipo de cosas pasan todo el tiempo y eso es tal vez una de las cosas que yo quisiera que vamos a ir viendo, de ir cambiando durante el proceso y es ver que cambien de chip, ¿verdad? De que cada vez que yo decido voy a agarrar a esta persona en mi empresa y la voy a poner a hacer esto, o voy a agarrar dinero y lo voy a poner aquí. Eso es un proyecto, yo tomé una decisión de asignar capital, le estoy asignando recursos escasos a hacer una tarea, a hacer algo que pudo haberla asignado a hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que tienen que tener en mente. Y luego tenemos la meta de una empresa, ¿verdad? A mí me gusta terminar esta presentación con esto porque es importante que tengamos claro todo esto y más en los momentos por los que estamos pasando ahorita, creo que sobresalta y se subraya y es sumamente importante entender por qué existen las empresas, por qué somos empresarios, por qué somos emprendedores, por qué somos accionistas, ¿verdad? Y al final de cuentas, el punto de una empresa es maximizar la riqueza de los accionistas a largo plazo. Y aquí me gusta a mí subrayar el largo plazo, ¿verdad? Ahorita vamos a regresar a eso. Pero primero busco el bienestar personal, ¿verdad? O sea, yo primero busco estar yo bien, pero para poder estar yo bien, tienen que estar bien mis empleados. Y para que mis empleados estén bien, tiene que estar bien la comunidad. Y para que la comunidad esté bien, tiene que estar bien la sociedad en general. O sea, todo esto es un sistema, es un proceso de cascada que tenemos que entender de que las decisiones que yo tomo como empresario, gerente, administrador, tienen una repercusión no solo en mi bienestar personal, sino que en el bienestar de un montón de personas. Y la idea es de que a través de las finanzas nosotros podamos tomar mejores decisiones y apoyar a toda esta cadena que nos va a llegar a maximizar la riqueza a largo plazo. Y aquí hago un hincapié otra vez, les repito, en el largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando veamos, o como se pueden imaginar ustedes, hay muchas formas que yo puedo maximizar mi riqueza al corto plazo,
pero que me perjudique seriamente en el largo plazo. Les puedo dar un ejemplo bien fácil. Supongamos que a mí ahorita viene y me contrata, digamos, la cervecería, ¿sí? Me contrata la cervecería y me dicen, Héctor, tú eres el nuevo gerente general de cervecería y nuestra meta es maximizar la riqueza de los accionistas. Perfecto. Al día siguiente vengo yo, pongo a la venta todos los camiones de distribución, se forra de plata la empresa, reparto dividendos a los accionistas, nadie va a estar más feliz porque tienen un montón de dinero en sus manos. ¿Y qué pasa al día siguiente? No hay cómo repartir cerveza, no hay cómo repartir producto, el negocio se murió. ¿Sí? Entonces, no es velar por la riqueza al corto plazo. ¿Sí? Muchas veces la riqueza al corto plazo nos cega, pero realmente lo importante es generar riqueza a largo plazo. ¿Verdad? En momentos de crisis, si algunos tuvieron chance, no sé si tuvieron chance, hicimos una presentación de cómo manejar el flujo de efectivo en momentos de crisis. Y en momentos de crisis, obviamente, hay excepciones a las reglas, ¿verdad? Y yo voy a velar por generar flujos a corto plazo, aunque me perjudiquen a largo plazo, pero lo que estoy buscando es sobrevivir, ¿verdad? Entonces, si les interesa esa presentación está en nuestro canal de YouTube, ahí la pueden ver, es totalmente gratuita y está la presentación de manejos de flujo de efectivo. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente presentación, que es la del balance general. No sé si tienen alguna duda, algo que les pueda aclarar. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Todos bien? Todo bien. Excelente. Entonces vamos a entrar probablemente con el estado financiero o uno de los estados, o el estado financiero tal vez menos comprendido, ¿sí? Y es el balance general, ¿sí? El balance general probablemente es de los estados financieros más importantes y vamos a hacer un, un análisis del estado del balance general para entenderlo y es la base realmente de los estados financieros. Esta va a ser la base de donde sale la empresa. Entonces, primero entendamos un poquito el propósito de dónde vienen los estados financieros, ¿verdad? La contabilidad, primero quiero que quede claro de que no es una ciencia exacta, ¿sí? Eh, realmente es simplemente o la intención es representar de una manera certera las actividades de la empresa. Si los que han tenido alguna experiencia en lidiar con contadores o con la contabilidad de las empresas, ustedes se darán cuenta que realmente no es una ciencia exacta. O sea, es una ciencia en el sentido de que es matemática y tiene que sumar, ¿verdad? O sea, las cosas tienen que sumar y restar y tienen que cuadrar, pero la decisión de dónde yo pongo ciertas cosas y dónde no las pongo y cómo las catalogo y cuándo las pongo y cuándo las quito, esas son decisiones que toman los contadores muchas veces y muchas veces las toman sin ni siquiera preguntarle a la gerencia, ¿verdad? Entonces muchas veces es importante involucrarse con la contabilidad y entender de que no todo lo que están haciendo es un proceso que tiene que seguir la ley. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar normalmente vemos tres estados financieros, ¿verdad? Tenemos el balance general, el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, a veces le ponen diferentes nombres. Y tenemos el estado de flujos de efectivo. Este es otro estado financiero que muy pocas personas realmente ven, ¿verdad? La mayoría de personas están muy empapadas o muy conocidas con el estado de resultados, pero desconocen bastante el balance general, conocen un poco más y el estado de flujos de efectivo yo creo que nadie nunca lo ve. Como les mencionaba, la contabilidad es el lenguaje de las finanzas, entonces es importante hablar el lenguaje antes de que podamos entrar a estudiar el idioma. Y otra cosa que a mí me parece importante y entender que vamos a ir viendo durante todo el proceso, que es genial, ¿verdad? Y es cómo el ser humano también es eficiente, en el sentido de que los contadores o la razón de la contabilidad existe porque los comerciantes querían tener claro cuánto pisto dejaban en los puertos a donde iban y las personas que prestaban dinero querían llevar un control de, de dónde estaba y quién le debe a quién, y igual que los gobiernos o los reinados en ese momento querían saber, ok, cuánto me deben de impuestos. Entonces la contabilidad nunca fue creada realmente para toma de decisiones administrativas, sino que fue creada más para llevar un control de dónde está el dinero y qué es lo que está pasando. Pero el ser humano
en vez de inventarse 1000 diferentes sistemas, simplemente tomó lo que ya existía, que era la contabilidad, y la adaptaron para diferentes cosas. Por ejemplo, los inversionistas usan la contabilidad, los mismos estados financieros que vamos a ver nosotros, para hacer análisis y tomar decisiones de inversión. Los gerentes agarran esos mismos estados financieros y usan sus fórmulas y su matemática para controlar las empresas. Luego vienen los bancos con los mismos estados financieros y de esos mismos números sacan cálculos y dan y otorgan o no otorgan créditos. Y luego de esa misma contabilidad viene el gobierno o el fisco y hace sus cálculos para cobro de impuestos. Entonces tenemos 4 diferentes entes tomando los mismos estados financieros con los mismos números, cada uno haciendo sus ajustes para tomar diferentes tipos de decisiones. ¿Verdad? Entonces a mí muchas veces me gusta decir que las finanzas realmente somos eficientes en el sentido de que como vemos todo como un proyecto, en algún momento alguien tomó la decisión. Es más fácil agarrar algo que ya está hecho y hacerle ajustes para tomar decisiones gerenciales que ponerme a inventarme el agua azucarada y empezar desde cero. ¿Verdad? Entonces, por eso es de que partimos de la contabilidad. La ecuación contable es probablemente la base de la contabilidad. ¿Sí? Esto es un sí o sí que se tiene que cumplir en todo lo que veamos. Entonces, la ecuación contable, si a mí me gusta verlo de la manera que es imagínense 2 edificios, ¿sí? Pero hay una condición, esos 2 edificios siempre tienen que ser de la misma altura. No puede ser uno más alto que el otro, ¿sí? Y ese es mis activos, se llama un edificio, y del otro lado se llama pasivo y capital. Los 2 edificios tienen que ser siempre el mismo tamaño, nunca pueden estar desfasados, tienen que ser iguales. Durante el curso vamos a usar diferentes terminologías. A mí me gusta más la terminología en inglés porque confunde menos. Y básicamente va a ser para el uso del capital. El capital confunde porque a veces capital quiere decir el capital total de la empresa, o a veces quiere decir el capital de los accionistas, o la asignación de capital, y el capital se usa en diferentes lados y confunde. Entonces, cuando yo me refiero a capital en esta área, me refiero al equity o al patrimonio de los accionistas. Es el dinero que ponen las personas o los dueños del negocio. ¿Sí? Pasivos son los acreedores, son deudas, cuentas por cobrar, son deudas, cuentas por pagar, etcétera. Y en activos tenemos todas las cosas que tienen los negocios. ¿Sí? Básicamente aquí podemos ver, tenemos lo que tengo y cómo lo financié. ¿Ah? Si ustedes lo quieren ver de forma personal, tal vez una forma más fácil de entenderlo, es decir, yo tengo algo y cómo lo compré. Puse yo el dinero, es equity, o fui al banco y le pedí el dinero prestado, es un pasivo. ¿Sí? Entonces, de un lado, un edificio es fuentes de financiamiento y el otro edificio es lo que compré con ese financiamiento. ¿Sí? Entonces, aquí hay un ejemplo relativamente fácil. ¿Verdad? Yo tengo, ¿verdad? Si le cambiamos el nombre de activos a lo que tengo un apartamento de $100,000. ¿Cómo lo compré o cómo lo financié? Pues fui a sacar un préstamo al banco de 70,000 y los otros 30,000 los puse yo de mi bolsa. Entonces, si se dan cuenta, son idénticos. Las dos torres son iguales. Son 100,000 aquí y son 100,000 de este lado. Obviamente esto es un ejemplo sobresimplificado, pero igual va a ser cuando veamos las empresas. Obviamente se va a complicar mucho más por las diferentes cuentas que hay, pero cuando las cosas se les compliquen, piensen en ese ejemplo, ¿sí? O sea, de este lado es cómo me estoy financiando y de este lado es lo que yo compré con esas fuentes de financiamiento, lo que yo tengo con esas fuentes de financiamiento. Entonces pasemos a la estructura de capital o la estructura del balance. Los balances van a estar normalmente separados en estas 3 áreas. ¿Verdad? Tenemos el área de los activos, que son las inversiones, ¿verdad? Donde yo pongo mi dinero. Del otro lado tengo mis fuentes de financiamiento, como les había dicho, que son mis pasivos y mi capital o equity. Si yo decido que voy a comprar más activos y me voy a financiar con deuda, ¿qué es lo que pasa? Yo paso de tener esta estructura de capital, ¿verdad? Donde tenía un poquito de pasivos y un montón de equity, ahora le voy a meter un montón de deuda para comprar más activos y ahora paso a esta estructura de capital, donde tengo esta cantidad de pasivos, esta cantidad de equity y obviamente los activos suben por la misma proporción que la deuda. Hasta el momento vamos bien.
Listo. Perdón, es ¿Sí? una pregunta, ya empecé yo. No, sin pena. ¿La deuda no es pasivo? Sí, es pasivo. Lo que pasa es que la meto aquí separado para que vean el efecto de que estoy agregando este cuadrito exactamente el Ah, mismo tamaño encima de esto. Pero sí es un pasivo. ok. Sí. Gracias. Si tienen cualquier duda o cualquier cosa, sin pena, realmente abran el micrófono, me interrumpen o escriben en el chat, como ustedes quieran. Entonces pasemos a ver un poquito más la estructura del balance general, ya con un poquito más de cuentas y un poco más de números. ¿Sí? El balance general, lo más importante es entender de que está ordenado por liquidez primero. ¿Sí? O sea, tenemos el área que ya vimos de activos, pasivos y capital, pero además está ordenado por liquidez. ¿A qué me refiero por liquidez? ¿Alguien se anima a dar una explicación a qué se refiere por liquidez? ¿Alguien? Lo que está disponible, lo que... Ajá, lo que puedo convertir en efectivo rápido. Sí, cabal. O sea, pero no solo es convertirlo rápido, ¿verdad? Hay una palabrita ahí que es importante, que no es simplemente qué tan rápido lo puedo convertir a efectivo, sino que también es sumamente importante que logre mantener el valor en el que está. Le voy a dar un ejemplo. Banco se refiere a caja y bancos, ¿verdad? Es mi chequera o literalmente efectivo que está en la caja registradora. Es efectivo y ya es efectivo, es lo más líquido que existe, ¿sí? Pero, por ejemplo, digamos que yo tengo equipos, tengo computadoras, ¿sí? Yo puedo hacer que esas computadoras sean extremadamente líquidas. Simplemente digo yo, ok, tengo $30,000 en computadoras, pongo ahorita un anuncio, vendo computadoras, precio original $30,000, las vendo a $10, se los garantizo que ni he terminado de poner el anuncio en Facebook, que ya las vendí. Pero obviamente, ¿cuánto dinero tuve que perder para volver eso líquido? ¿Sí? Entonces, parte de ser líquido no es simplemente qué tan rápido lo puedo convertir en efectivo, es qué tan rápido lo puedo convertir en efectivo manteniendo su valor original. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Héctor, por eso es que los carros no dan, o sea, no dan liquidez, ¿verdad? Porque no recupera el valor, a no ser que sea un carro vintage, pues, o algo así, pero... Correcto, los carros no dan liquidez exactamente por eso, porque sí, o sea, tengo el dinero ahí metido y si yo lo necesito, supongamos que ahorita yo necesito inmediatamente, ahorita me corté la mano y me tengo que ir al hospital inmediatamente y necesito el dinero y no hay otra forma más que vendiendo mi carro. Si yo tengo que vender ese carro hoy en la noche, le voy a perder un platal, ¿verdad? Y entonces, sí, o sea, es líquido de que lo logré vender hoy, pero ¿a costa de qué? ¿Verdad? Entonces, eso es algo que hay que mantener en mente a la hora de que piensen en liquidez. No es simplemente el hecho de que sea rápidamente convertible a efectivo. ¿Sí? Entonces, estaban ordenados por liquidez, ¿verdad? De arriba para abajo. Obviamente llega a un punto donde ya, ¿qué es más líquido? Si una cuenta por cobrar un inventario, pues eso ya es también a discreción de cada quien, ¿verdad? Pero sí sabemos que claramente una cuenta de bancos es más líquida que un inventario, ¿verdad? Y que un inventario es más líquido que equipos o que un edificio o que un terreno, ¿sí? Al igual que pasa con el pasivo, ¿verdad? O sea, los anticipos de proveedores o las cuentas por pagar, ¿qué es más líquido? No sé, pero definitivamente una cuenta por pagar la tengo que pagar antes que un préstamo bancario de 10 años, ¿verdad? Entonces, la liquidez es un orden que lleva el balance general, pero obviamente hay ciertas cosas que también lleva cierta, pues como lo quieran poner, ¿verdad? O sea, como les decía, anticipos o cuentas por pagar, no hay ninguna diferencia realmente entre las dos. Entonces ahí estamos bien con liquidez, ¿sí? Entonces estamos ordenados por activos, lo que tengo, o mis inversiones, pasivo y capital, cómo me financié, y después de que ya los tengo divididos en sus dos columnas o sus dos edificios, los ordeno de arriba para abajo por liquidez, ¿sí? Y aquí vemos que obviamente la ecuación contable se mantiene, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, en Guatemala nos topamos todo el tiempo con este tema, ¿sí?
y es de que muchos llevan cursos de contabilidad durante su carrera universitaria o algunos lo llevan en el colegio y aprenden alguna terminología que tal vez no es de que esté mal enseñada, pero lleva connotaciones negativas y a nosotros nos gusta quitar esas connotaciones negativas. Muchas veces en la contabilidad nos enseñan que los activos son buenos y que los pasivos son malos. Realmente no es de que sean ni buenos ni malos, ¿verdad? Nosotros en las finanzas vamos a hablar de los activos como inversiones y que son unas inversiones, son como esponjas y lo que hacen es consumir recursos, ¿sí? O sea, cada vez que yo quiero adquirir un activo, voy a tener que, va a necesitar recursos, ¿sí? Voy a tener que asignarle capital a ese activo, ¿sí? Entonces es como una esponja. Y después los pasivos, en la contabilidad normalmente nos dicen, que los pasivos son malos, la deuda es mala. Tenemos un montón de connotaciones negativas con la deuda. Y realmente la deuda, una deuda, obviamente aquí todo es aquí asterisco, ¿verdad? Hablamos de una deuda saludable, una deuda bien manejada, pero una deuda no es de que sea mala, sino que simplemente lo vamos a ver como es, realmente es dinero que yo no tuve que poner, ¿verdad? O sea, yo quería comprar algo, yo no tenía el dinero, entonces fui con alguien que decidió prestármelo y de ahí saqué el dinero para comprarlo, ¿verdad? O sea, no es de que sea bueno o malo, sino que simplemente es dinero que yo no tuve que poner. Y eso es lo que es un pasivo, ¿sí? Tal vez el nombre en inglés es mucho más lógico, en español confunde un poco, pero en inglés se llaman liabilities y básicamente lo que está diciendo son cosas a las que yo soy responsable de o la empresa es responsable de. O sea, alguien me dio esto que yo no lo puse, pero supuestamente se lo tengo que pagar de vuelta, ¿verdad? Eso es básicamente lo que está diciendo el pasivo. Y después tenemos el capital contable o el equity, que es la suma de lo que puso el accionista más lo que se haya ido quedando guardado adentro de la empresa. ¿Se recuerdan que tenemos un flujo que se llama utilidades retenidas? Adentro de ese flujo de utilidades retenidas se suma el capital contable. Entonces ahorita vamos a ver un balance general completo. Pero básicamente, entonces, ¿qué tenemos? Del lado de los activos, tenemos todas las cosas que tiene la empresa donde ha invertido su dinero. Del lado de los pasivos, tenemos el dinero que alguien más puso que no puse yo para financiar estos activos. Y del lado del patrimonio o equity, tenemos el dinero que yo sí puse, ¿verdad? Y aquí está este rubro que yo les mencionaba, las utilidades retenidas. Estas son las utilidades que se han quedado adentro de la empresa, por eso se llaman retenidas, porque se retienen adentro de la empresa. Estas utilidades son parte de los accionistas, o sea, los accionistas son dueños de estas utilidades. Lo único es que la gerencia tomó la decisión de dejarlas adentro, pero es dinero de los accionistas. ¿Ok? Y aquí vemos otra vez, ¿verdad? Que la ecuación contable se mantiene, ¿sí? Entonces hay diferentes formas, como acabas de ver, solo ahorita creo que vimos 3 diferentes formas de presentar el balance con diferentes números y diferentes líneas, pero el concepto es el mismo y es lo que yo quiero que ustedes se lleven. El conocimiento de entender de que son 2 torres, que de un lado es lo que tengo, mis inversiones, del otro lado es mis fuentes de financiamiento, ¿verdad? Y que están ordenados por liquidez, ¿verdad? Entonces, si quieren, ahorita son cabal las 6:45 tengo yo. Podemos tomar un break de 15 minutos para que puedan estirar las piernas, tomar algo, ir al baño y nos vemos aquí a las 7 en punto, por favor. Cualquier duda que tengan, yo me voy a quedar aquí conectado, solo voy a apagar la cámara, pero yo aquí voy a estar para contestar cualquier duda que tengan. Perfecto, gracias. Gracias, Héctor. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Héctor, Héctor. ¿tú vas a regresar a Capital Contable o ya estuvo? ¿Qué le gustaría saber más del capital contable? No, es que en ese slide me perdí un poquito, solamente para regresar a a la slide anterior. Claro, con gusto. Cantidad restante. Sí, lo que pasa es que si regresamos a la ecuación contable, yo puedo modificar esta ecuación para que el igual quede hacia el capital, ¿sí? Entonces, si yo agarro mis activos, si yo agarro lo que tengo, lo más fácil es pensarlo como que están hablando de ustedes, ¿sí? Yo agarro lo que yo tengo y le resto lo que debo,
me queda lo que es mío. Y eso es lo que está diciendo la ecuación del capital contable. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un apartamento de $100,000, pero le debo al banco 70,000. Entonces, ¿cuánto es mío? 30 de ese apartamento. Ese es el capital contable. Ese es el capital contable o el equity. ¿Verdad? Solo es diferente forma de decir lo mismo, ¿verdad? O sea, si regresamos al ejemplo aquí del balance, es decir, yo tengo en activos 5,500, pero realmente yo le debo entre al banco, proveedores, etcétera, etcétera, 1,750. Entonces, realmente mío no son 5,500, sino que solo 3,750. Ok. Y esto es el capital contable. Ok. Ahí. Está bien. Muchas gracias. De nada. Hola, ¿listos? Ahí ¿Sí? te mandé un mensajito, ahí quedó ya listo. Ah, ok, perfecto, gracias. Buena onda. ¿Cómo vamos? ¿Listos? Continuamos. Bueno, entonces estamos hablando del balance general, ¿verdad? Y que es importante entender de que este lado es lo que tengo, este lado es lo que debo, y este lado, al final de cuentas, el patrimonio, el equity, lo que dice es lo que es mío, ¿verdad? Justo en el break, no sé si todos lo vieron, pero voy a regresar para que lo vean. La ecuación contable se puede manipular para que me sirva para diferentes cosas, ¿verdad? O sea, y es la forma fácil de verla. Esto es lo que yo tengo y esto es lo que yo debo. Entonces, si yo a lo que yo tengo le resto lo que yo debo, me queda lo que es mío, ¿verdad? Es otra forma de verlo, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo, lo que yo debo, si yo se lo resto, es lo que es lo que es mío, ¿sí? Entonces, el capital contable, eso es lo que está diciendo, ¿sí? El capital contable lo que está diciendo es lo que yo tengo son 5,500. Yo a mis proveedores, bancos, etcétera, les debo 1,750. Entonces, realmente de estos 5,500 no son míos, porque yo debo 1,750. Entonces, realmente míos son los 3,750. ¿Sí? A eso se refería el slide este de capital contable. Entonces, ahora el balance también está dividido entre activos y pasivos de corto plazo y de largo plazo. Entonces, ¿qué hace o qué define que uno sea de corto plazo y qué define que uno sea de largo plazo? El de corto plazo quiere decir que son de uso menor de un año, o sea, son cuentas o insumos o inversiones que las uso en menos de un año, ¿verdad? Pero si pensamos en el tiempo, un año cambia, ¿verdad? O sea, lo que tal vez hoy es un activo que lo voy a usar durante más de un año, el siguiente mes se puede volver un activo que lo voy a usar durante el siguiente año. Entonces, no piensen como que ser corto plazo o largo plazo es algo fijo y que una vez ya lo catalogué como uno, no puede ser el otro, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener una deuda de largo plazo que el siguiente mes se convierta en deuda de corto plazo, porque la tengo que pagar durante el siguiente año. ¿Sí? Entonces también es parte del arte o de la discreción de cada contador de cómo quiere catalogar o cómo quiere poner cada cosa. ¿Verdad? Entonces, ejemplos de activos o pasivos de corto plazo. Aquí es importante, esto es importante resaltar, ¿verdad? Que normalmente todo lo que sea de corto plazo tiene bajo rendimiento. Por ejemplo, supongo todos aquí tienen una chequera, tienen dinero en esa chequera. Y si ustedes se recuerdan o piensen cuando abrieron esa chequera, les dijeron que tenía un interés el dinero que tenían ahí metido. ¿Verdad? Obviamente el interés que esa cuenta ofrece es una nada, es un porcentaje bajísimo. ¿Por qué? Porque es de corto plazo, ¿verdad? O sea, es dinero que ustedes van a usar en el corto plazo. Entonces el banco tiene que estar seguro de que ese dinero está disponible para devolvérselos a ustedes. Entonces no puede invertirlo en proyectos más largos que tienen mayores retornos y por ende no puede ofrecer intereses más altos, ¿verdad?
Entonces, ¿qué consideran activos de corto plazo? Caja y bancos, ¿verdad? O sea, todo el dinero que yo tengo en caja y bancos es de corto plazo. Mis cuentas por cobrar normalmente van a ser de corto plazo. Aquí, obviamente, estas son generalidades. Existe la posibilidad que yo tenga una cuenta por cobrar que sea más de un año, ¿verdad? No es común, pero puede existir. Pero en general las cuentas por cobrar son de corto plazo. Los inventarios igual, ¿verdad? O sea, normalmente los inventarios rotan o se deberían de vender más rápido que un año, pero puede existir la posibilidad de que el inventario se tarde más, ¿verdad? O sea, se me ocurre como ejemplo, tal vez una empresa que se dedica o que vende inmuebles y son dueños de esos apartamentos, puede ser que se tarden más de un año en vender ese apartamento. Pero que se tarden más de un año no quiere decir que no es de corto plazo, porque está ahí para hacer uso. Entonces, ¿para cuánto es el uso? No cuánto tiempo se queda. ¿Sí? Y después en pasivos de corto plazo, cuentas por pagar, deuda de corto plazo. Y en algunos lados, lo vamos a ver más adelante, hay algunas empresas, algunos contadores que deciden agarrar la proporción de la deuda de largo plazo que se vence adentro del corto plazo y la colocan como deuda de corto plazo. Es decir, yo tengo una deuda con el banco de 10 años, pero este año tengo que pagarle $5,000. Entonces agarran esos $5,000 y lo pasan a corto plazo y dejan solo $5,000 en el largo plazo. ¿Sí? Eso es una decisión que toma el contador y debería de tomarlo en conjunto con la gerencia. Muchas veces no lo hacen, pero ahí vamos a dar la importancia de por qué eso hace sentido y por qué deberían de estar viendo estas cosas. Luego tenemos lo que es de largo plazo. Y largo plazo, pues es todo lo que no es de uso menor a un año, sino que es lo que es de uso a un año mayor, ¿verdad? Aquí usualmente los activos o los activos de largo plazo van a tener rentabilidades más grandes, ¿verdad? Es donde yo tengo lo que me genera mi retorno. O sea, si yo tengo una fábrica, es la maquinaria con la que fabrico lo que hago o lo que vendo. Si yo tengo un restaurante, son mis estufas, son mis refrigeradoras, son mis mesas, son mis activos de largo plazo. Incluyen propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Propiedad, planta y equipo lo vamos a ver abreviado, que eso les encanta en las finanzas y en la contabilidad, son abreviaciones. Lo vamos a ver PPIE o en inglés PP&E, Property, Plant and Equipment, ¿verdad? Inversiones a largo plazo, por ejemplo, eso lo vamos a ver también cuando ustedes ven alguna empresa ya más grande, madura, más que todo en Estados Unidos, hacen inversiones en otras empresas. O sea, agarran los recursos de la empresa y lo invierten en otras empresas, ¿verdad? Entonces, esos son inversiones a largo plazo. Y luego tenemos los préstamos bancarios o de largo plazo, ¿verdad? Son préstamos que me tardo más en pagar. Y también si yo emití bonos es otra forma de financiarme, ¿verdad? O sea, yo puedo emitir un bono y entonces quiere decir que yo tengo acreedores que no son bancos, sino que son personas individuales o fondos que me prestaron a mí el dinero. Eso se llama un bono. Esos también normalmente son de largo plazo. Y luego pasamos al famoso capital de trabajo. ¿Sí? El capital de trabajo ahorita probablemente está en la mente de todos y es porque justo la crisis del COVID aquí fue donde nos vino a pegar a todos, pero de frente. Y es en el capital de trabajo. Y les voy a explicar por qué. Porque el capital de trabajo es el área donde se ven las cosas de corto plazo. Y como esto fue un efecto totalmente Black Swan, o sea, totalmente nadie lo vio venir, o sea, no había ninguna forma de predecir esto que venía. O sea, nadie pudo prevenir que venía el COVID. ¿Verdad? Y los que digan lo contrario son mentiras, nadie lo sabía. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Que obviamente las empresas no esperaban quedarse sin capital, sin liquidez. Entonces, el problema fue en el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Esto nosotros le llamamos este ciclo que ustedes ven aquí, se llama el ciclo de conversión de caja. El ciclo de conversión de caja o ciclo de conversión de efectivo, la forma más fácil de interpretarlo es que imagínense un carrusel de esos como el que hay en Cayalá o en Oakland Mall, con los caballitos que dan vueltas. ¿Sí? Tiene el carrusel que da vueltas. Ahora imagínense que ustedes le meten un billete de 100 quetzales en la boca a un caballo. El caballo da la vuelta. Y en el momento que el caballo se va, ustedes empiezan a tomar el tiempo. Cuando ese caballo regresa a donde están ustedes, vuelven a agarrar el billete y paran el reloj. Ese es el ciclo de conversión de efectivo dentro de una empresa. Yo le metí dinero a la empresa lo usa, pasa por diferentes áreas de la empresa, hasta que ese se vuelve en una venta y ese dinero me regresa a mí. Obviamente con ganancias, utilidades, otro montón de cosas. Pero lo que está tratando de medir el ciclo de conversión de caja o de efectivo es cuánto tiempo se tarda de volverse de cash a cash. ¿Sí? Es el momento que yo tengo efectivo,
compro materia prima. Esa materia prima me genera una cuenta por pagar. Yo agarro mi materia prima, hago inventario o produzco lo que tengo que producir, luego lo vendo y me genera una cuenta por cobrar y después cobro esa cuenta por cobrar y vuelve a ser efectivo otra vez. Y lo que mide es esto en días, ¿no? Y esto es justo donde los empresarios deben estar enfocados ahorita. ¿Qué es lo que yo quiero? Minimizar ese ciclo lo más rápido posible. Yo quiero tener ese efectivo de vuelta lo más rápido posible. Es tan importante tener de vuelta ese efectivo ahorita que estamos dispuestos o deberían de estar dispuestos a perjudicar rentabilidad por liquidez. Es decir, yo quiero hacer esto tan rápido que no me importa tenerle que cobrar o sea, tengo que cobrarle tan rápido a mis clientes que prefiero darles descuento con tal de que simplemente me lo devuelvan rápido, ¿sí? Yo no quiero quedarme sin efectivo, tengo que hacer ese carrusel, dar vueltas y vueltas rapidito, ¿sí? Es el capital de trabajo. Y el capital de trabajo lo van a ver normalmente medido como activo circulante y medido pasivo circulante. Nosotros vamos a ver otras métricas. A mí realmente esta no me termina de encantar. Nosotros vamos a ver otras métricas más ajustadas de cómo medir el ciclo de conversión de efectivo y cómo calcular los días de conversión de caja. Y aquí los puntos adicionales del balance creo que son importantes mencionar y que hay que mantener claro, ¿sí? Primero, el balance, a diferencia de los otros estados financieros, es el único que realmente es un momento en el tiempo, ¿sí? El balance es un momento en el tiempo, no es un periodo de tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a pensar, nuestro cerebro funciona más como periodos de tiempo. Cuando yo les pregunto a ustedes cuánto vendieron, ustedes inmediatamente ponen a pensar cuánto vendí en enero, febrero, marzo, abril. O sea, cuánto vendí en un periodo de 30 días, cuánto vendí en el periodo de un trimestre, en un semestre, en un año, ¿sí? Estamos acostumbrados a pensar en términos de periodos de tiempo. Un balance general no es un periodo de tiempo. La forma más fácil de verlo, o como yo lo explico, es, por ejemplo, yo les digo a ustedes cuánto se han gastado en leche en el mes de mayo. Ustedes piensan y dicen, ok, he comprado tanto y suman cuánto han comprado de leche, ¿sí? Eso es como un estado de resultados, eso es un periodo de tiempo. ¿Cuánto he consumido de leche en un periodo de tiempo? El balance general es que yo les diga cuánta leche tienen, ¿sí? Van a ir a la refri de su casa, abren la puerta y en ese momento toman una foto. Es un momento en el tiempo, no es un periodo de tiempo. Entonces, cuando un balance general dice inventario 1000, quiere decir que en el momento que hicieron este balance, habían 1000 en inventario. Pero no quiere decir que habían 1000 en inventario durante los 30 días del mes. ¿Sí? Eso es algo que tiene que quedar muy claro, porque todos los balances van a venir con una fecha y quiere decir que es la fecha en el momento en el que tomaron la foto. Entonces, por ejemplo, los estados financieros se asumen a fin de periodo. Entonces, si yo les digo, este es el balance general del 2019, es el balance general del 31 de diciembre del 2019. O sea, es lo que había en la bodega el 31 de diciembre del 2019, eran $1000. No quiere decir que eso había en febrero, ni que eso había en mayo, ni que eso había en junio. Es lo que había el 31 de diciembre del 2019. ¿Sí? Entonces son un momento en el tiempo. Eso es muy importante que les quede claro. Y es una de las cosas que más confunde en el balance general, ¿verdad? Porque todos los otros dos estados financieros son periodos de tiempo y este no lo es. Y tiene sus peculiaridades. Entonces, si regresamos aquí. Entonces, primero, el balance general, como vieron, todo estaba denominado con signitos de dólar o de dinero. Pero realmente lo único que es dinero adentro del balance general es la caja de bancos. Todo lo demás es una representación en moneda. Pero un inventario, en el momento en el que yo compré el inventario, ese inventario dejó de ser visto y es algo. Y hasta que yo no lo vuelva a vender, no vuelve a ser dinero. ¿Sí? Entonces, en el balance general, aunque todo está representado con dinero, realmente lo único que es dinero es la caja de bancos. Todo lo demás es algo, ¿sí? Ya sea tangible o intangible, pero es algo, ¿sí? No es dinero. Siguiente, el método contable afecta ciertas cuentas del balance.
Por ejemplo, tenemos PEPs, o en inglés se llama FIFO, que son primeras entradas, primeras salidas. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo para aclararles y no se me vayan a hacer bolas. Pero lo que quiere decir es que bueno, si quieren, veamos el ejemplo mejor. Tenemos PEPs y WEPs, son diferentes maneras de contabilizar el inventario. Y les voy a enseñar el ejemplo para que les quede claro. Pero eso tiene un efecto serio de qué número va a representar el balance, ¿sí? Y luego también tenemos que tomar en consideración el valor en libros versus el valor de mercado. Que yo tenga un carro en mi balance general registrado a un valor de $1,000 no quiere decir que yo lo tenga que vender a $1,000 en la calle, ¿ah? Es muy diferente el valor en libros de algo que el valor de mercado de algo. En teoría, si yo les quisiera vender este negocio, el valor en libros de mi participación, de lo que es mío, son 3,750. Pero obviamente un negocio no vale por lo que tiene guardado o invertido. Un negocio vale por su futura generación de flujos. Aquí hay un ejemplo bien sencillo que a mí me gusta usar. Imaginémonos que vamos nosotros y armamos un negocio, ¿sí? Y decidimos que vamos a dedicarnos a repartir fruta. Entonces vamos a la Toyota, compramos un picopito, digamos que por hacer números sencillos, digamos que el pico me costó a mí $1,000, ¿sí? Entonces ya tengo mi picopito de $1,000, yo me subo al picopito, todas las mañanas le monto fruta a la palangana y salgo a repartir. Un mes después, el negocio está hecho una maravilla y estoy vendiendo un montón de pisto a través de mi negocito de repartir frutas. Y viene País y me dice, mira, te compro tu negocio de repartición de frutas. Si yo lo vendiera al valor en libros, el negocio vale lo que vale el pick-up un mes después, más lo que tenga en frutas en la palangana. Pero realmente ese no es el valor del negocio. El valor del negocio es su generación de flujos, ¿sí? Entonces esa es una diferencia que tienen que tener muy clara entre valor en libros y valor de mercado. No son lo mismo, Héctor, perdón, una pregunta. ¿sí? Entonces, por ejemplo, el balance general, ¿para qué lo usamos? O sea, ¿para qué análisis se usa? El balance general lo vamos a usar más adelante para hacer análisis de eficiencias y de rentabilidad. Vamos a ver qué tan eficientes somos con nuestros usos de recursos y vamos a ver qué tan rentable está siendo nuestras inversiones. Héctor, perdón, también para tomar decisiones rápidas o no se debe de utilizar un balance general para eso. ¿Qué tipo de decisiones? No sé, ahorita lo pensé, pero Lo que se pasa me es que haría como muy impulsivo tomar decisiones sobre un balance general, ¿verdad? sí se puede, o sea, se puede perfectamente. El problema es de que, como les decía, ahorita la idea, antes de empezar a tomar decisiones o empezar a decidir cómo voy a empezar a tomar decisiones, primero aclaramos el idioma, o sea, vamos a aprender a hablar español y después vamos a entrar a la literatura. Pero primero tenemos que entender la conta y que todos estemos en la misma página y después vamos a entender a analizarla, ¿sí? Entonces sí, se pueden tomar decisiones del balance general, pero solo tomarlas así al ojo es difícil. Lo que hacen las personas que toman decisiones viendo el balance general es de que hacen los cálculos aproximados en la mente. No es de que se sienten en un Excel a hacerlo, pero sí lo están haciendo, ¿no? O sea, sí hay que hacer un análisis detrás. Y luego la otra cosa que es importante tomar en cuenta es la dimensión de tiempo. Como el balance general es una foto, un momento en el tiempo, imagínense que ustedes tienen una tienda que se dedica a la venta de calzonetas, ¿sí? Entonces, si yo tomo esa foto una semana antes, o sea, una semana antes de Semana Santa, tomo yo la foto del balance general. Van a haber inventarios grandes, porque obviamente yo me llené de inventario para vender calzonetas en Semana Santa. Y si yo vengo y agarro otro balance y lo tomo al final de Semana Santa, se va a ver un inventario bien chiquitito. Entonces hay que tomar en consideración que depende en el momento del tiempo que se está tomando la foto, depende lo que yo voy a ver, ¿verdad? O sea, hay un efecto ahí de estacionalidad y de ciclos de negocio que afectan el balance general en los diferentes momentos del tiempo que estoy tomando esa foto. Porque a diferencia de un estado de resultados del mes donde caiga Semana Santa, simplemente se va a ver un pico de ventas, ¿verdad? Entonces, yo Entonces, tengo una duda en sí, el capital de trabajo y ciclo de conversión de efectivo.
El ciclo simplemente me indica en cuántos días mi inversión o mi capital inicial regresa a ser cash. No el capital, no la inversión inicial, la inversión que se ha hecho en esta materia prima, en este En ese caso, en este proyecto, ejemplo. llamémosle. En este ejemplo que tengo aquí, es en, suponete, la forma más fácil de explicarla tal vez es con una cocina, ¿sí? Restaurante. Viene el restaurante y manda a pedir tomates para hacer una salsa, ¿sí? Entonces, compra tomates, llegan los tomates a la puerta. Como tiene una buena relación con sus proveedores, el proveedor le dice, mira, no te preocupes, págame en 15 días. Entonces ahí todavía no ha salido el efectivo, ¿sí? Luego viene agarras los tomates, los haces salsa, esa misma noche la vendes, pero era un evento de catering a una empresa. Entonces la empresa te dice, mira, yo te voy a pagar hasta dentro de 60 días o 30 días, ¿sí? Entonces vos vas a tener que venir en los siguientes 15 días, pagarle a tus proveedores, ahí ya salió el efectivo, y en los siguientes 15 días volvés a cobrar, se vuelve a volver efectivo otra vez. Entonces vos te tardaste del momento que salió el efectivo al momento en el que se volvió efectivo, 15 días. Y ese efectivo es el que le estás llamando capital de trabajo, o sea, el dinero que yo vuelvo a tener para volver a invertir. Correcto, eso es el capital de trabajo. El ciclo simplemente mide los días que yo me tardo en hacer el ciclo. Correcto. Y lo vamos a ver más a detalle ya con números y concreto, pero este es solo el concepto de la idea del carrusel de dar vueltas, ¿verdad? Okay. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Okay, entonces les quiero enseñar el ejemplo del WEPS y PEPS de las cuentas por... Vamos a ver. Aquí está. Ok. Entonces imaginemos que tenemos una empresa, ¿sí? Y yo voy a contabilizar mi inventario. Esta es mi primera entrada, o sea, este es el primer inventario que entró. Supongamos de que este es el inventario que yo compré en enero, ¿sí? De este año, enero, febrero, marzo, y en eso pega el COVID. Entonces pega la cadena de suministros y ahora mi inventario es más caro. ¿Por qué? Porque por todos los problemas del COVID me sale más caro comprar mi materia prima, ¿sí? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ¿sí? Problemas de cadena de suministro. Entonces, yo invertí $80,000 en el total de mis insumos. Si yo estoy en el sistema contable PEPS, que son primeras entradas, primeras salidas, quiere decir que cuando yo venda algo, lo primero que sale es lo primero que entró. Primeras entradas, primeras salidas. Quiere decir que cuando yo calcule mi costo de venta, salen estas dos ventas de aquí. Van a salir estos de aquí. Yo vendí, mi costo de venta son 10,000. Y me queda en inventario 70,000. ¿Sí? Hasta el momento vamos bien. Ahora, ¿qué pasa si estoy en el WEPS o últimas entradas, primeras salidas? Aquí lo primero que sale es lo último que entró. Entonces, aunque es la misma cadena de flujos, ¿verdad? 5, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 15, los mismos 80, pero ahora lo primero que sale es lo último que entró. Entonces, la venta que yo hice de esas 2 unidades, van a salir las últimas que entraron, estas 2 de 15. Entonces, ahora mi costo de venta es 30,000 y lo que me queda en inventario son 50,000. Aunque tengo el mismo número de unidades y compré las cosas al mismo precio. Entonces ahora voy a hacer un poquito de zoom out para que las vean las dos juntas. Una duda. ¿Sí? ¿Me podrás dar un ejemplo de cada empresa, digamos?
porque no sé, o sea, no entiendo la No diferencia. no Aquí la depende de veo. la empresa, depende del método contable que escoja el contador. Ah, ok, ¿Sí? ok, gracias. O sea, los contadores van a escoger un método contable y van a decidir, que son ese tipo de cosas que les digo, que los contadores deciden y no les preguntan. ¿Ah? Pero, Y sí, pero la decisión de qué método contable escoger, ¿es solo a dedazo o cuál es el racionamiento para escoger uno o el otro? claro. Depende, aquí hay especulación y realmente no hace ningún sentido especular y obviamente la SAT y o sea, los gobiernos te tienen esto súper controlado. ¿Va? Entonces, obviamente lo ideal sería, yo quiero estar en este cuando mis productos empiezan a volver caros y después me quiero cambiar a este cuando los productos empiezan a poner baratos. Pero obviamente la SAT no me va a dejar cambiarme cuando a mí se me dé la gana. ¿Sí? Entonces, normalmente las decisiones estas las tengo que hacer. Yo no soy contador ni auditor, pero les diría, creo que hay una ventana una vez al año donde uno puede cambiarse y normalmente no es fácil y hay ciertos pagos que hay que hacer. ¿Verdad? A lo que yo voy es de que tal vez el problema no es en decidir cuál me conviene y cuál no me conviene, sino que lo interesante es saber en cuál estoy y cómo eso cambia o perjudica la forma en la que yo estoy analizando mis números. ¿Sí? No estamos tratando de hacerlo un juego, en el sentido de que yo no voy a ponerme a especular, me conviene este, me conviene aquel, me conviene este ahorita y me conviene aquel, ¿sí? Sino que es más que todo decir, ok, mi empresa está registrada y estoy trabajando con el sistema PEPS, entonces tengo que entender de que cuando yo en este momento, si ahorita estoy en agosto, ¿sí? Vendiendo 2 unidades y vea que me fue re bien y que tengo un montón de pisto y no lo estoy viendo en unidades, estar consciente que lo que pasa es que estoy vendiendo el producto barato que compré en enero y febrero, pero que eventualmente esto me va a venir a pegar. ¿Sí? O viceversa. Si yo estoy en este momento aquí, digo yo, a la puchica, me hizo pedazos ese costo de venta, estoy casi a pérdidas y no estoy ganando nada, saber de que es por el sistema que estoy usando, contabilizando, tenerlo consciente, tenerlo presente y decir, ok, esto me está pegando en mi costo de venta, pero obviamente cuando pasemos a este barato va a ser más importante. Ahora imagínense, solo para darles un ejemplo, imagínense cómo afecta esta decisión a una gasolinera, ¿verdad? Cuando ellos compran petróleo y compran el camión, imagínense, hace un mes el camión estaba ¿cuánto estaba el galón? 40, 38 quetzales y hace una semana 17. ¿Va? Entonces, cuando yo veo mi costo de venta en mi estado de resultados al final del mes de mayo, estoy viendo los galones que compré a 38 o el que compré a 17. Porque eso afecta, ¿verdad? O sea, va a afectar mis decisiones gerenciales. Ahora, ese tema siempre solo es cuando tengo insumos. Correcto, cuando Tengo tenés inventarios. inventarios. Si mi empresa solo da servicios, Sí, ahí no hay inventarios, no afecta el PEPS o el WEPS. Correcto. Entonces, Ahora, a mí me quedó una duda en ese cuadrito de los puntos adicionales del balance, claro. el valor de libros versus el valor de mercado. Ajá. ¿Cómo, cómo es que establecíamos eso? La diferencia. Sí, o sea, Ok. solamente para... Sí, la diferencia es lo que le mencionaba del negocito del pick-up de frutas. ¿Sí? ok, ok. ¿Verdad? O sea, el negocio no vale por lo que tiene. ¿Sí? O sea, un negocio no vale por los activos que tiene. Un negocio vale por su generación de flujos futuros. O sea, yo no invierto en Apple porque qué chilero el edificio donde están. O qué lindo o qué buen terreno tienen. Yo invierto en Apple porque creo de que van a generar más flujos más adelante. Ok. ¿Verdad? Y eso debería ser la mentalidad a cualquier empresa. Entonces voy Gracias. aquí a... Entonces les quería enseñar que lo que hemos visto se aplica y se aplica a la realidad, ¿sí?
A mí hay varias páginas para ver estados financieros. Lastimosamente en Guatemala no tenemos un mercado, no hay empresas realmente públicas y conseguir información financiera para compartir se vuelve casi imposible, ¿verdad? O sea, nosotros con todos nuestros clientes estamos atados con contratos de confidencialidad y no podemos compartir información financiera. Entonces, mucho de lo que se usa para enseñar, aprender y ver son empresas públicas y donde es el lugar donde más acceso a esta información es Estados Unidos. Entonces, hay varios lugares donde los pueden ver. Yahoo Finance es un lugar donde tiene información financiera, ¿verdad? Yahoo Finance tiene bastante información financiera interesante. Pero a mí el que más me gusta usar es este que se llama StockRow y es porque tienen más data histórica. Normalmente todos los que van a entrar van a tener de 2, 3, 5 años. StockRow.com tiene hasta 10 años de información financiera. Entonces ahorita lo que quiero es enseñarles de que lo que vimos hoy realmente se ve en las empresas en todos los días y cómo está organizado. Y también quiero que veamos un poco de cosas en inglés, porque al final de cuentas el mundo de las finanzas nació, o realmente las finanzas modernas vienen de Londres, Estados Unidos y Hong Kong. Se habla inglés, o sea que mucha de la terminología que vamos a estar viendo va a ser en inglés y nos va a tocar ver cosas en inglés. Entonces, no sé qué empresa les gustaría ver un balance general, una empresa gringa. El de Apple. Apple. Cabal. Apple. Apple es interesante porque el balance general asusta. Ahí vamos a ver ahorita. Entonces, entran, yo ya me sé el ticker de Apple, ¿verdad? Pero si ustedes no se lo saben, solo ponen Apple ahí arriba y lo encuentran. Luego aquí en el menú vamos a buscar Financials y tenemos el estado de resultados. Vamos a ir al balance general y le vamos a poner de manera anual, ¿verdad? Para no verlo trimestral. Entonces aquí tenemos el balance general de Apple del 2010, ¿verdad? Ellos cierran el año en septiembre y tenemos hasta septiembre 2019. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Exactamente la misma estructura que vimos. Primero veamos los números grandes y después si quieren que entremos a los detalles. ¿Sí? Tenemos el área de arriba, son el activo circulante, ¿verdad? Total Current Assets, la cuenta principal aquí. Después tenemos los no circulantes o los fijos, ¿verdad? Total de activos. Pasivo circulante. Pasivo no circulante o pasivo de largo plazo. Total de pasivos. Las cuentas del patrimonio del equity y el total del equity. ¿Sí? Es exactamente igual como lo vimos, solo que en vez de estar activos, pasivo y capital, los pusieron así. ¿Ok? Razones por qué me gusta a mí mucho esta página. Uno, si yo me pongo encima de los términos, me da una descripción rápida de qué es lo que estoy viendo. Es una gran ayuda cuando estoy empezando, cuando quiero conocer los términos financieros. Dos, me monto en estas gráficas y puedo ver exactamente cómo se ve la tendencia en las diferentes cuentas del balance. ¿Sí? Ahorita todavía no estamos analizando, pero ya aquí nos da una idea. ¿Verdad? Esta es caja y bancos. ¿Verdad? Esto es caja y bancos de Apple. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuál es el PIB de Guatemala? ¿Nadie sabe cuál es el PIB de Guatemala? ¿Quieren adivinar cuánto es el PIB de Guatemala? ¿Cuánto? Digamos de que Apple en caja y bancos del 2019, Guatemala, si no estoy mal, el último dato que vi del PIB estaba alrededor de 80,000 millones. Estos son 100,000 billones de caja. O sea, Apple nos puede comprar en cash. ¿Ah? Es lo que tienen en caja y bancos, ni siquiera es lo que vale. O sea, estamos hablando de lo que tienen en la registradora, en la chequera y en inversiones de corto plazo. ¿Cuánto dijimos de Apple? Aquí está el dato. 100,000 billones. ¿Dónde está? 100, aquí en azul lo tengo marcado aquí. Ah, ok. ¿Ah? Qué barbaridad. Sí, es ridículo el tamaño de la empresa. O sea, uno no las dimensiona.
80, 78. Entonces, Apple es enorme, ¿verdad? O sea, son estos números, a veces son difíciles de interpretar, ¿verdad? O sea, en Héctor, activos, perdón. ¿sí? Ujú. O sea, digamos que ahí, ¿cómo se lee eso? Pues como, Claro. O sea, si quiere, veamos el que está más cercano aquí, que sería el del 2010, ¿verdad? Esto sería cash en short-term investments, es la caja y bancos. Son los activos circulantes. Es literalmente lo que tiene, lo más líquido que tiene Apple. ¿Sí? Luego, receivables son sus cuentas por cobrar. ¿Sí? Son las cuentas por cobrar de Apple. Al 30 de septiembre del 2010 le debían 9 billones de dólares. ujú, El inventario en ese momento. Y estos son otros activos circulantes. En otros activos circulantes pueden entrar otro montón de cuentas distintas, ¿verdad? O sea, pueden entrar cuentas, por ejemplo, algún préstamo a empleados, cosas así de corto plazo, las pueden meter como otro activo circulante. ¿Por qué? Quiere decir, yo le presté dinero o le anticipé una quincena a un trabajador, entonces él me la debe, ¿sí? Entonces la pongo como otro activo circulante, porque me lo deben a mí. Después tienen propiedad, planta y equipo, que les dije que lo abreviaban muy parecido que en español, ¿verdad? Propiedad, planta y equipo, property, plant and equipment. Long-term investments son inversiones de largo plazo, que les mencionaba que las empresas a veces invierten en otras empresas. Estas son inversiones que tiene Apple en otros negocios o en otras empresas de largo plazo. Goodwill, esta es interesantísima y esta la vimos en el otro curso y a muchos les llamó la atención. ¿Por qué? Porque las empresas únicamente aparecen en esta cuenta de Goodwill cuando tuvieron adquisiciones de otras empresas. ¿Y qué es lo que pasa? Los voy a tratar de explicar aquí. Solo voy a agregar otro slide. Entonces, como hablamos que el valor en libros es muy distinto que el valor de mercado, ¿sí? O sea, cuando yo compro una empresa, las empresas no valen lo que dicen los libros. Entonces, aquí es donde la contabilidad se vuelve un truco, ¿sí? Empiezan a hacer magia los contadores. Yo me recuerdo cuando estaba sacando la maestría en Tulane, me dice uno de los catedráticos de Tulane, ya estaba haciendo esta proyección de esta empresa y de esta evaluación, y yo estaba proyectando el balance general y no me cuadraba. Y entonces llamé al catedrático y le digo, mira, no me cuadra, ¿qué está pasando aquí? Y me dice, es que ya vi, se te olvidó agregar la cuenta PQC. Y yo, ¿qué es la cuenta PQC? Esa no la vi en ningún lado. No, hombre, es la cuenta la para que cuadre. Los contadores viven haciendo eso, ¿sí? Les encanta meter cuentas para que cuadre, ¿no? Porque como los dos edificios tienen que ser del mismo tamaño, prefieren meter cuentas para que cuadren que realmente hacer lo que cuadre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Yo tengo una empresa grande, este es el balance general de la empresa A, y quiere comprar a la empresa B, ¿sí? Entonces, esta empresa, digamos que tiene deuda, entonces la deuda es del banco. Cuando esta empresa la compre, el banco se lleva su tajada, ¿sí? Entonces, esto yo no lo pago, ¿sí? Entonces, lo único que va a pagar la empresa A es esto que está aquí, ¿verdad? Paga lo que está aquí para adquirir todos los activos, que es la parte que le corresponde a los dueños del negocio. Pero digamos que esto vale 100. Y como vimos, el valor en libros no es lo mismo que el valor de mercado. Entonces, obviamente, nadie va a vender la empresa B a 100. Ellos la van a vender a 1000. ¿Sí? Entonces, esta empresa va a sacar un desembolso de 1000 y le va a entrar un activo de 100. ¿Y los 900 de diferencia? Viene el contador y dice, es goodwill. Y a cuadra.
¿Sí? ¿Y goodwill en español cómo se pone? En español yo creo que nunca lo he visto, pero se inventan algún nombre, o sea, siempre tienen ahí como otros activos de largo plazo, no sé, no se me ocurre, pero le ponen un nombre, solo va a decir así como que activos de largo plazo, otros activos, no se me ocurre qué otro nombre le puedan poner, pero por algo así lo van a esconder, ¿no? Y eso se ve mucho en la contabilidad en nuestros países y hay que tener cuidado y aprender la contabilidad es sumamente importante, porque también vemos otros temas, ¿verdad? Este es otro tema que vemos mucho en Guatemala que me encantaría que viéramos, del balance general. Héctor, o sea que es una cuenta inventada, digamos, se la sacan de la manga y la colocan para cuadrar. Básicamente. Es dinero que no existe. Existe porque lo pagaron. O sea, la empresa sacó esos 900 dólares. Esos 900 dólares salieron del negocio. El problema es que no lo pueden justificar, Ya le entiendo. ¿verdad? Es como que yo le diga, mire, yo tengo hagamos otra vez del negocito de las frutas, ¿verdad? Y ustedes me lo quieren comprar. El pick-up vale vale $1,000, ¿sí? En eso habíamos quedado que valía. Yo les voy a vender el negocio de $1,000. Pero ustedes, yo no se lo voy a vender a 1,000. Yo les voy a vender a ustedes el negocio a 5,000. Entonces, ustedes, su balance general, salen 5,000. O sea, usted sí sacó en efectivo un cheque a nombre de Héctor Sacrison de $5,000. Y a cambio, usted recibió un pick-up de 1,000. ¿Verdad? Eso entra aquí. Pero, ¿qué pasa con la diferencia de los 4,000? Hay que contabilizarlos de alguna manera. O sea, de alguna manera tienen que entrar. No es que se lo inventen por mala onda o por estafadores. Es que se lo tienen que inventar. Porque no hay otra forma de justificarlo. Lo tiene que hacer cuadrar de alguna manera. Correcto. Gracias, Héctor. Héctor, es una pregunta. Sí, claro. Perdón. Sí. Pero esos 4,000, o sea, no existen porque es como que Sí existen. O sea, usted me los pagó. Ajá. No, pero digamos, de entrada no existen como tal físicamente. Porque tal vez es la cartera de clientes, porque tal vez es lo que va a generar, porque Son los flujos futuros, son los flujos futuros. Ajá. Cabal. Ajá. Correcto. Pero sí tiene ese valor. Pues aquí es otra cosa que pasa mucho en Guate, ¿verdad? O sea, aquí hay que tener mucho cuidado las palabras que usamos. En Guatemala, muchas veces vamos a la tienda y decimos, mire cuánto vale ese vaso o ese lápiz. ¿Cuánto vale? Pues depende cuánto lo necesite, ¿verdad? El precio es lo que dice. Lo que está ahí es el precio. ¿Cuánto vale? Pues para usted vale más que para el que lo está vendiendo. Si no, no lo compraría, ni yo lo vendería. ¿Verdad? Entonces, hay que tener cuidado porque los valores son muy subjetivos. O sea, el precio es lo que yo pago, el valor es lo que yo recibo. Entonces, el valor es muy subjetivo. Entonces, en valores hay que tener cuidado. Porque obviamente, vamos a darles el ejemplo. ¿Sí? ¿qué menso? Pero ahí podrías recibir el pago en el valor del carro y el resto en acciones o meter algo así. Sí, aquí lo estoy sobresimplificando para el ejemplo, ¿verdad? ¿No? Pero sí se puede hacer mucho más complejo. Puede entrar un banco en el proceso y hacer un leverage buyout. Hay mil formas de hacerlo complicado. Pero la idea es la misma. O sea, el concepto es el mismo y vas a ver que mucho cuando lo llevamos a los extremos se simplifican la lógica. Pero, por ejemplo, esta empresa está pagando 5,000 por mi negocio de repartición de frutas, ¿sí? Ellos van a recibir un pick-up que vale 1,000. Pero obviamente esta empresa la está comprando porque considera que lo que está comprando vale más que 5, ¿sí? O sea, yo nunca compro nada que valga menos, o sea, que vale menos que lo que estoy pagando. Si no, inmediatamente perdí pisto. ¿Sí? O sea, cada vez, si lo piensan de esa manera, en economía hay un concepto y es cada vez que ustedes llegan a hacer una transacción libremente, ¿verdad? O sea, nadie que le esté poniendo una pistola en la cabeza, pero ustedes libremente agarran 25 quetzales y lo cambian por una taza de café, es porque ustedes en ese momento consideran que el café tomado vale más que 25 quetzales. Si no, mejor me quedo con mis 25 quetzales. Entonces las empresas eso están haciendo todo el tiempo cuando compran. Están diciendo, sí, en tus manos la empresa vale $5,000,
Pero una vez yo la absorba, probablemente vale 10, 20, 15, 7, ¿verdad? Y es lo que están tratando de hacer. Otra cosa que pasa en Guate, que era lo que les quería explicar, que esto es importante para que tengan cuidado en sus empresas que hacen los contadores. En Guatemala nadie le gusta pagar impuestos. Bueno, en ningún lado del mundo le gusta pagar impuestos a nadie. Pero en Guate nos ponemos bastante creativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo mi negocio está haciendo pisto. Entonces vengo yo a fin de mes y digo yo, me voy a ir a comer mi carnita, entonces voy a sacar el dinero. Entonces vengo y le saco dinero al negocio. Le saco 100 quetzales o $100 para el fin de semana. Pero entonces el contador va a tener un descuadre, porque ahora esta torre de este lado es más bajita por 100 que lo que está del otro lado. Y eso no puede pasar. No pueden estar descuadradas. Entonces, ¿qué va a venir el contador? Le va a decir a uno, si es que es buena onda el contador, le va a preguntar y le va a decir, mira Héctor, ¿qué querés hacer? ¿Vas a devolver esos 100 o los reparto como dividendos o qué hacemos? Ahora, si no preguntan, ¿qué es lo que hacen normalmente? Convierten esto en una cuenta por cobrar y entonces regresan esos 100 eventualmente aquí, según ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mientras yo saco pisto y saco pisto y saco pisto, la cuenta por cobrar crece y es una cuenta por cobrar incobrable. Entonces, ustedes ven sus estados financieros y hacen un análisis financiero de su empresa y van a decir, a la gran puchica, me deben $1.000.000 o algún cliente, tengo cuentas por cobrar de $1.000.000. Y cuando llego a averiguar, me van a decir, no, son los $100 que fuiste sacando por tantos años que están ahí guardados. ¿Sí? Y Dios guarde y llega una auditoría de la SAT, porque ahí evadieron 1000 impuestos. Entonces esos son temas que tienen que tener cuidado de cómo lo están contabilizando sus empresas y cómo están sacando ese dinero. ¿Verdad? A nadie le gusta pagar impuestos, yo estoy totalmente de acuerdo. Y a nadie le van a dar una medalla por pagar más impuestos de los que tiene que pagar. Pero hay que ser inteligente y entender las consecuencias de las acciones que uno toma. Y al final de cuentas, en Guatemala y creo que en cualquier lado del mundo, uno creería que en esta situación uno podría decir, pues que el contador lo hizo, yo no sabía nada. Eso no cuenta. ¿Sí? El responsable es el representante legal y el contador. Entonces, entiendan qué está pasando con sus libros. No es así nomás como yo contrato un contador porque la ley me lo exige y estuvo. Es importante estar involucrado y entender qué está pasando con sus libros y cómo están registrando todas estas cosas. Una pregunta. ¿Sí? Ahí es donde también pueden entrar las famosas dietas. Las dietas son salidas de efectivo, ¿verdad? Pero están siendo registradas, ¿verdad? Es un gasto registrado, entonces el contador puede justificar la salida de dinero. Esa es una forma de sacar dinero legalmente. Héctor, Okay. viáticos también es parecido a las dietas. ¿Perdón? Viáticos son parecidos a las dietas, ¿verdad? Lo que pasa es que viáticos normalmente van a requerir facturas, ¿verdad? Entonces, la ventaja de una dieta, las dietas normalmente no se facturan, ¿verdad? En algunas empresas las facturan, en unas no. Eso, como les digo, yo no soy ni contador ni auditor, ¿verdad? Entonces, los temas realmente de si se factura o no se factura o cómo se hace, les recomiendo que lo abren con su contador o su auditor. Pero básicamente lo que cambia son los impuestos de que pagan las diferentes cosas y cómo se registran y qué permite la ley. Por ejemplo, si yo decido repartir dividendos, puedo pagar dividendos, pero tienen que ser, los dividendos no los puedo repartir todos los meses, ¿verdad? Entonces, si yo necesito el dinero todos los meses, no puedo estar repartiendo dividendos cada mes. Entonces, tengo que pensar otra forma de hacerlo. A lo que voy es, averigüen cómo está pasando en su empresa. Y si ustedes están sacando dinero sin saber cómo lo está registrando el contador, yo les diría, mañana agarren el teléfono y averigüen qué está pasando, porque eso se puede volver en un problemón muy rápido, ¿verdad? Porque sanar esas cuentas se vuelve carísimo, carísimo, carísimo. Entonces, no sé si tienen alguna duda del balance general que les pueda aclarar cómo se registran las cosas o más o menos la lógica de cómo funciona un balance general. Obviamente, cuando vayamos viendo más ejemplos y más análisis, vamos a ir entendiendo un poquito más. Y lo que quiero es que aquí, que por lo menos los que ya habían visto contabilidad, pues hayan refrescado un poco la idea de
de qué es un balance general. Los que nunca lo habían visto se hayan asustado y digan, oh, no sabía nada. Voy a tener que indagar un poco más de esto, pero espero esto les haya servido, espero que les haya gustado la primera sesión. No sé si tienen alguna duda, aquí dejo espacio abierto para que ustedes puedan preguntar o cualquier cosa que les pueda solventar. ¿Nadie tiene dudas? ¿Todo les quedó claro el balance general? ¿Me lo van a explicar a mí mañana? Yo no tengo dudas, Héctor, ahorita, gracias. Ok, perfecto. Ok, entonces con eso estamos por hoy. Yo voy a dejar, obviamente voy a subir esto a YouTube para que ustedes lo tengan. Va a quedar grabado ahí, lo pueden accesar cuando quieran. Les voy a subir los slides, también se los voy a mandar en PDF para que tengan los slides. Y les voy a mandar en el mismo correo, les voy a mandar un ejercicio. El ejercicio obviamente es opcional, yo no los voy a corregir nada, sino que la idea es de que ustedes tengan para practicar. Van a hacer ejercicios del balance general. Básicamente, si quieren se los enseño mejor de una vez. Así no tienen dudas. Vamos a ver. Son 2 ejercicios del balance general. Obviamente estos son opcionales y la idea es de que practiquen y que traten de entender los temas. También les voy a compartir esta Excel del Pepsi Webs para que les quede, ¿verdad? Creo que es una herramienta útil que les puede servir. Entonces, el primer ejercicio. Ahí está. Que se pone algo lenta la compu con el Zoom prendido, pero ahí estamos. El primer ejercicio básicamente es un balance general que está totalmente desordenado. Está ordenado en orden alfabético. Tiene todas las cuentas, ¿verdad? Aquí hay activos, pasivos, de largo plazo, de corto plazo, cuentas de patrimonio, hay de todo. Y la idea es de que ustedes intenten ordenarlo y que les quede cuadrado de los dos lados, ¿verdad? No hay una única respuesta, porque obviamente hay ciertas cosas que pueden ser de criterio, pero la idea es de que traten de ordenarlo y obviamente en la siguiente pestaña tienen la solución, ¿verdad? Entonces aquí lo pueden solventar ustedes sin ningún problema. No, no está compartida la pantalla. Ah, perdón. Ahí está. Perdón, es un balance general desordenado, ¿sí? O sea, está ordenado por orden alfabético. Aquí están todos los montos. En este lado están las instrucciones y cómo tienen que ir sumando. Y de este lado, obviamente, tienen la solución. ¿Ah? Mi recomendación es de que traten de hacerlo sin hacer chanchullo. Y después ven si tienen la solución correcta. Este es el primer ejercicio. Y el siguiente ejercicio, este es un poco más complicado. Tuvieron un poquito más de reto la última vez. Básicamente es ir armando el balance general con diferentes movimientos y ver cómo pasa o qué está pasando en las cuentas del balance. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tienen el ejemplo primero, es se emiten 4,000 acciones ordinarias por $600,000 en efectivo. ¿Qué es lo que pasa? Crece la caja y bancos por $600,000 porque entra el efectivo y crece el lado del equity por $600,000 porque entró el lado del equity. ¿Verdad? Entonces, de este lado tenemos financiamiento, cómo estoy financiando mi negocio, ¿verdad? Que se suma aquí. Y de este lado tenemos qué es lo que hice con ese dinero. Entonces, el siguiente paso es, se reciben $12,000 por una suscripción a la revista que se entregará a los clientes en el próximo año. Entonces, ¿cómo se vería el balance cuando esto pasa? ¿Sí? Y aquí tienen la solución. ¿Sí? Entonces, la idea es de que, como les digo, no es de que lo aprendan a hacer, pero que sí entiendan la lógica de qué es un activo, qué es un pasivo, qué es equity y cómo interactúan entre ellos. ¿Sí? Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Si no tienen ninguna otra duda, yo esta información espero poder estar mandando más o menos como el viernes para que la tengan ya con el link de YouTube, con el video, los slides y los Exceles que les ofrecí. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.